Un cordial saludo a los integrantes de la Cátedra de Derecho Civil y Obligaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. En la jornada de hoy vamos a tratar básicamente tres lecciones, las lecciones 37, 38 y 39 de nuestro programa, que tratan sobre la cesión de créditos, la cesión de deudas y el reconocimiento de las obligaciones. Tratándose de las dos primeras, vamos a realizar un análisis de la normativa y de la ubicación de los institutos dentro del marco de nuestro programa y dentro del marco del Código Civil. Vamos a hacer unas aclaraciones conceptuales sobre cómo funciona tanto la cesión de crédito como la cesión de deuda. Finalmente, una lección corta, la del reconocimiento de obligaciones, que tiene que ver más con la instrumentación, con la prueba de una obligación cuando la misma no tiene una instrumentación debida. Arranquemos con el punto de la cesión de créditos. Para reconocer en primer lugar que la cesión de créditos es una práctica bastante extendida en los negocios actualmente. Esta cesión de créditos se practica usualmente cuando un acreedor transfiere su calidad de sujeto activo de una relación jurídica a un tercero que no formaba parte originariamente de la relación de crédito. Por lo tanto, a través de este acto jurídico, verdadero acto jurídico, incluso de carácter contractual, el acreedor originario cede su condición de acreedor a otra persona. A los efectos de esta cesión, se analiza el punto vinculado a cuál sería el motivo por el cual un acreedor podría querer ceder su crédito a otra persona. Y en realidad los motivos son muchos, es decir, pasaría desde una mera intención liberal del sujeto acreedor de regalar su crédito o incluso a los efectos de pagar con su crédito una deuda que el mismo acreedor tiene con un tercero. En ese sentido, la práctica de los negocios ahí indicando una casuística muy variada, muy distinta, que se tiene que tener en cuenta, pero que en realidad no es relevante puntualmente a los efectos del estudio que hoy vamos a hacer con relación a esta transferencia o cesión de créditos. Remontándonos a los orígenes históricos, podemos hablar que en el derecho romano primitivo la obligación tenía un carácter personalísimo, es decir, el sujeto obligado respondía incluso con su propio cuerpo de aquella obligación en la cual se lo reconocía como deudor. Por lo tanto, el carácter de intransmisible de esa relación se imponía. Lo mismo sucedía con el acreedor. Por lo tanto, solamente se admitía en algunos supuestos la transmisión de créditos por causa de muerte. Posteriormente fueron apareciendo algunas fórmulas de transferencia del rol activo en una relación obligacional. En una de las primeras también se estableció a través de la novación, por la cual se extinguía la relación originaria, se daba nacimiento a una nueva obligación y en esta nueva obligación se cambiaba un sujeto activo o acreedor por otro. Es decir, un tercero se involucraba en esa relación de crédito originaria en la que no tenía originalmente una participación. Apareció luego la llamada Procuratio in Re Suam, mediante la cual el acreedor originario otorgaba un mandato a un tercero. Este tercero se denominaba procurator o apoderado. Y a través de este mandato que le confería el acreedor originario, el procurator procedía al cobro del crédito y se le exoneraba después al mismo de la obligación de rendir cuentas. Por lo tanto, ese procurator pasaba a ser directamente o a incorporar a su patrimonio aquello que era cobrado. Esto tenía algunos problemas en la práctica, ya que el mandato podía ser extinguido o era extinguido por la mera voluntad del acreedor originario. Y por lo tanto, la procuración in re suam desaparecía o se extinguía con la muerte de este acreedor. Posteriormente se ideó la figura llamada denunciatio, mediante la cual
el acreedor originario también otorgaba un mandato a un procurator, pero la notificación que se hacía al deudor producía el beneficio de lo que se llamaba el embargo del crédito, con lo cual el procurador aseguraba el cobro del mismo. Independientemente de estos orígenes históricos, que son bueno conocerlo para darnos cuenta de que esta cesión de crédito realmente viene de muy antaño, pasemos ahora a estudiar las obligaciones a las que se aplica y las obligaciones a las que no se aplica lo que nosotros estamos viendo en esta oportunidad, que es la llamada cesión ordinaria de créditos. En primer lugar, tenemos que señalar que nuestro Código Civil estatuye en el artículo 537 que van a ser aplicables las disposiciones de esta sección a la transferencia de otros derechos que no tengan una regulación especial. Al respecto, tenemos que subrayar esto. Hay muchos derechos regulados en nuestro código que tienen una forma especial de ser transferidos. Por lo tanto, esos derechos que tienen una forma especial de ser transferidos, no le vamos a aplicar a esos derechos, no le vamos a aplicar la llamada cesión ordinaria de créditos, que es la que vamos a ver en esta ocasión. ¿Cuáles son esos derechos? Pensemos en los pagarés, pensemos en las letras de cambio, pensemos en los cheques, pensemos en las acciones, las antiguas llamadas acciones al portador, que hoy día han pasado al rol de acciones nominativas por una modificación del Código Civil. Pensemos justamente en las acciones nominativas. Pensemos en los certificados de depósitos de ahorro. En varios de estos instrumentos que, que contienen verdaderos derechos, como el pagaré, la letra de cambio, los cheques, o incluso los CDAs que siguen el formato de los pagares, estos documentos se endosan en caso de ser documentos a la orden o por ser documentos a la orden a través, o se transfieren, perdón, por ser documentos a la orden a través del endoso. Es decir, el titular de estos documentos, de estos derechos documentados en estos títulos, da vuelta a la hoja, por llamarlo de una forma bien gráfica, firma atrás y le entrega la hoja que instrumenta el crédito a una persona que se constituye en el nuevo acreedor. Las acciones al portador tenían un régimen muy claro establecido en el Código Civil por el cual se entregaban y la entrega constituía muchas veces la manera de realizar la transferencia de la propiedad de la acción al portador, y las acciones nominativas también tienen un régimen especial a los efectos de sucesión. Por lo tanto, estos documentos que instrumentan derechos, que tienen formas especiales y puntuales, o como diría el código, regulaciones especiales, por los cuales se transmiten a un nuevo acreedor estos derechos, y a estos no le vamos a aplicar la cesión ordinaria de créditos. La pregunta es, ¿a qué obligaciones sí podríamos aplicarles? Es decir, ¿a qué casos? Pongamos como ejemplo un par de ellos. Pensemos en una persona que está alquilando un inmueble, dueño de una casa que está alquilando un inmueble, tiene un inquilino que le paga mensualmente una suma de dinero. Ese hombre que es dueño de la casa, que es acreedor de un crédito mensual por locación, necesita disponer de él para hacer un negocio o necesita disponer de él para pagar una obligación. Y procede a transferir, a ceder su crédito a un tercero que no formaba parte de la relación originaria. Pensemos en una persona que presta un servicio a un profesor, a una persona que enseña en una determinada institución y tiene también acreencias mensuales por ese servicio que presta. Lo mismo, necesita disponer de ese crédito, por lo tanto quiere ceder ese crédito a un tercero que no es parte de la relación originaria. En ambos casos estamos en presencia de personas que van a ceder por lo menos una parte del contrato, el derecho a cobrar una suma de dinero como prestación, a terceros. Y a ellos le vamos a aplicar la cesión ordinaria de créditos porque ellos no tienen una manera especial, puntual, diferenciada, no tienen una regulación especial para transferir esos créditos. Por lo tanto, podríamos decir, intentando definir qué es la cesión de créditos, podríamos decir, en primer lugar, que es un acto jurídico. Recordemos el concepto de acto jurídico. Decíamos que es todo aquel hecho humano voluntario y también lícito
que produce ciertas consecuencias jurídicas. Y dentro del ámbito del acto jurídico vamos a ver que hay una tendencia doctrinaria muy fuerte y muy bien fundada que encasilla a este acto jurídico como un verdadero contrato, aunque en nuestro derecho, en nuestro Código Civil, no se establezca la cesión de crédito dentro del ámbito o dentro del libro del Código Civil que regula a los contratos típicos. Pero la cesión de créditos es sin lugar a dudas un acto jurídico, yo creo que también contractual, en virtud del cual el acreedor originario de una relación obligacional transfiere a un tercero, que es extraño a esa relación obligacional, ya sea a título oneroso, ya sea a título gratuito, la condición de sujeto activo de dicha relación, con todos los accesorios que son propios de ella. Esta cesión es factible siempre que el crédito no sea personalísimo. Vamos a ver qué créditos no pueden cederse por tener ese rol de créditos personalísimos, o cuando la cesión está prohibida por la ley o por acuerdos o por acuerdo de las partes originarias de la relación obligacional, porque es bueno ya anticiparlo, que las partes cuando realizan el acto jurídico obligacional pueden pactar expresamente que el mismo no será o no podrá ser objeto de una cesión y por ende excluyen de la cesibilidad los derechos derivados de ese acto jurídico. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre la definición que acabamos de hacer. En primer lugar, destacar o resaltar el carácter consensual de la manera en que nace esta cesión de crédito. Las partes de la cesión de crédito, que son dos, vamos a ver dentro de un rato la denominación que se le da a estas partes. Me anticipo a comentarles que son el cedente y el cesionario. El cedente es el acreedor originario y el cesionario es el nuevo acreedor. Realizan un verdadero acuerdo, realizan un verdadero contrato que tiene consecuencias jurídicas. Por lo tanto, técnicamente este acto jurídico, repito, constituye un contrato, aunque el mismo no esté legislado dentro del libro que el Código Civil le dedica a los contratos típicos. En el Código Civil de Vélez la cesión de contratos sí estaba prevista como un verdadero contrato típico, y al efecto invocamos el artículo 1434 del Código Civil de Vélez, que decía: habrá cesión de crédito cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra parte el derecho que le compete contra su deudor, entregándole el título del crédito si existiese. También tendríamos que resaltar el artículo 528 de nuestro Código Civil, que cuando habla de la notificación al deudor cedido de la cesión de crédito, dice en una parte que esa notificación al deudor cedido deberá hacerse transcribiendo, dice, la parte sustancial del contrato. Es decir, con esto remarcamos la idea, a lo mejor se le escapó ahí al legislador, a pesar de no haberlo regulado como un contrato, se le escapó ahí al legislador la evidencia que consideraba a la cesión de crédito como un verdadero contrato, porque si no, no se explicaría que el 528 del Código Civil hable de que habría que notificarle al deudor cedido la cesión del crédito transcribiéndole la parte sustancial del contrato entre quién, entre el cedente y el cesionario, es decir, en el contrato de cesión de crédito. Silva Alonso, en su muy recordada obra, establece igualmente que la cesión de crédito constituye un verdadero contrato. Hablemos ahora de los caracteres. En primer lugar, la cesión de créditos es consensual. Habíamos remarcado este aspecto o esta característica del carácter eminentemente contractual que tiene la cesión de crédito, ya que se produce un verdadero acuerdo de voluntades entre el acreedor originario, llamado cedente, y el nuevo acreedor, llamado cesionario. A través de este acuerdo de voluntades, el cedente transfiere su crédito al nuevo acreedor. En puridad, como segundo carácter, tenemos que señalar que en puridad no se requiere la aceptación del deudor cedido. No se requiere esa aceptación, es decir, no se requiere el consentimiento del deudor cedido, aunque el deudor cedido debe ser notificado. Y un punto muy importante de explicar, de aclarar. Varios artículos de nuestro Código Civil mencionan la palabra aceptación, refiriéndose al deudor. Pero quiero dejar constancia que esta palabra
aceptación o la frase aceptación del deudor no debe entenderse como conformidad, sino simplemente como tomar conocimiento. Esto lo ha señalado muy claramente la doctrina, que traigo a colación esta cita de Llambías, Rafael Venegas y Sazot, en una obra muy conocida del derecho civil, puntualmente obligaciones, que dice, a falta de notificación de la cesión, esta puede perfeccionarse por la aceptación del deudor, que consiste en la manifestación de conocimiento de la transmisión del crédito para tenerse en lo sucesivo este traspaso. Entonces, resalto la idea que, en puridad, la cesión de crédito no debe contar con la conformidad del deudor cedido, aunque este deudor debe ser notificado, aunque este deudor debe saber de esa cesión, a los efectos posteriormente de cumplir debidamente con el nuevo acreedor la obligación que tiene contraída ese deudor para librarse. Otro carácter de la cesión de crédito es que esta puede ser unilateral o bilateral. Si es unilateral será gratuita, es decir, el cesionario no asumirá ninguna obligación con el cedente. Y si es bilateral, será onerosa. En ese caso, el cesionario deberá pagar algo o entregar algo al, al cedente. En ese sentido, la doctrina ha destacado que las cesiones pueden ser cesiones compra o cesiones permuta en caso que sean bilaterales o onerosas, o cesión donación en caso que sea unilateral o gratuita. Es decir, asimila la cesión el carácter de la contraprestación si existiese, compra en caso de haber precio en dinero, permuta en caso de haber necesidad de entregar otra cosa, o donación en caso de no haber contraprestación. Como cuarto carácter de la cesión de crédito, citemos que la misma es formal pero no solemne. Debe hacerse por escrito. Esta fórmula escrita permite la notificación del acuerdo en su parte sustancial al deudor cedido, por lo tanto debe hacerse por escrito. Es la única forma en que se explicaría puntualmente el 528 del Código Civil al momento que éste exige la notificación de la parte pertinente al deudor cedido. Tenemos que señalar que en este caso no hay una forma o una fórmula impuesta específicamente, por lo tanto rige la libertad de formas, pero las partes tienen que respetar obviamente los límites a esta libertad de forma que son, como bien sabemos, la manera escrita, la forma escrita, mismo de la óptica del 528 para proceder a su notificación, o mismo desde el límite de la valoración de 10 jornales que establece el 706, el doble ejemplar en caso de que se tratara de una cesión bilateral u onerosa, porque el doble ejemplar se exige para los casos en donde haya contraprestaciones, y la firma, que es un formalismo básico mínimo que prevé nuestra legislación en el artículo 399. ¿Qué comprende la transferencia? Cuando hablamos de la transferencia de un crédito, nuestra ley es bastante clara y dice que la transferencia de un crédito comprende sus accesorios y privilegios. En ese sentido, si el crédito estaba garantizado con algún derecho real de garantía, como sería una prenda o una hipoteca, o con algún derecho personal, como sería una fianza, esto podría considerarse o debería considerarse también como transferido. Y privilegio en el sentido que debe respetarse el orden de pago que tiene el crédito que fue transferido, como también la fuerza ejecutiva del título si el título tuviera esa fuerza ejecutiva. Yendo ya a los sujetos de la cesión, tenemos que decir que los sujetos de la cesión son básicamente dos. Los sujetos de la cesión son el cedente y el cesionario. Entre ellos se formula el contrato. Pero no olvidemos al deudor cedido, que sin ser parte del contrato de cesión, que sin ser parte del acto jurídico de la cesión, es sí un integrante necesario de esta relación, en razón que va a terminar siendo el sujeto que va a pagar la obligación. Por lo tanto, el cedente que transfirió el crédito al cesionario acordó con él mismo los términos, pero ellos tienen que notificarle al deudor cedido esa transferencia para que el deudor cedido sepa a quién pagarle. Porque si no le notifican al deudor cedido, el deudor cedido se liberará válidamente si paga al cedente
antes de la notificación. Por lo tanto, seamos muy claros, quien tiene mayor interés en notificarle la cesión al deudor cedido es el cesionario, es el nuevo acreedor, porque quiere asegurarse que ese deudor cedido le pague a él al momento del vencimiento de la obligación. Habíamos hablado ya de las formas y decíamos que no existe una forma establecida en la ley puntualmente. Rige el principio de libertad de formas. En la notificación sí, vamos a hablar después con más detalle de la notificación, pero anticiparnos ya a decir que la notificación sí deberá hacerse por alguno de los medios indicados por la ley, que son disposición judicial, por notario escribano público, por telegrama colacionado o incluso por algún otro medio auténtico que fehacientemente dé a entender el contenido de ese acto, y en el mismo se transcribirá la parte sustancial del contrato, lo habíamos dicho ya anteriormente. Por lo tanto, nos da a las claras que este principio de libertad de formas tiene una gran primera limitación, que es la forma escrita. Esta forma escrita nos lleva a una segunda gran limitación, que son las firmas, y nos lleva a una tercera gran limitación, que tiene que hacerse en doble ejemplar cuando haya contraprestaciones establecidas. Ahora sí hablemos del tema de la notificación. Este artículo 528 que lo acabamos de hablar dice bajo pena de nulidad. Esto quiero ser bien específico porque generó tradicionalmente algún problema de interpretación entre alumnos de años anteriores. Dice, la notificación debe hacerse bajo pena de nulidad. ¿Bajo pena de nulidad de qué? De la notificación. Es decir, la notificación debe hacerse de una de las formas que indica la ley bajo pena de nulidad de esa notificación, no del acto de cesión. El acto de cesión no se va a invalidar porque la notificación haya sido hecha en forma defectuosa o por una de las vías no establecidas en el 528. El acto jurídico valdrá entre las partes, es decir, entre cedente y cesionario, pero no será imponible al deudor cedido. Por eso nos dice, la notificación debe hacerse bajo pena de nulidad por disposición judicial en caso que la cesión de crédito sea en el marco de un juicio, por medio de notario, que lo realiza normalmente a través de un acta notarial, por telegrama colacionado, un instrumento muy usado, muy visto en la mecánica de los reclamos que se formulan con cierto grado de seriedad en la sociedad. Dice, u otro medio auténtico que significa otro medio que dé pie a pensar firmemente que se comunicó y que se recibió. Podría ser una carta con acuse de recibo del deudor cedido o podría ser, pensemos en otros medios incluso modernos, por los cuales el deudor cedido recibe inequívocamente la transcripción de la parte sustancial del contrato, se entera del mismo y sabe que su acreedor originario transfirió el rol de sujeto activo a un tercero, que es el nuevo acreedor. Habíamos hablado ya algo del objeto de la cesión. ¿Qué derechos pueden cederse? En realidad pueden cederse gran parte o todos o casi todos los créditos que tengan una connotación patrimonial. Pensemos en lo que estuvimos hablando hace un rato, la derivación de un contrato de prestación de servicio, la derivación pecuniaria de un contrato de alquiler, cualquier crédito que haya tenido una persona. Un crédito, pensemos en algo más inusual, un crédito que tiene una persona dañada contra el dañador, pensemos en algún ilícito extracontractual como un accidente, podría ser perfectamente cedido a un tercero. Pero hay créditos que no pueden ser cedidos, por lo tanto vamos a analizar este artículo 524 desde la óptica de los derechos que no pueden cederse. Y este 524, y voy a volver atrás brevemente, porque acá está la enunciación de los créditos que tengan, fíjense acá, carácter estrictamente personal o créditos que estén directamente prohibidos por la ley. Fíjense lo que dice el 524. El acreedor puede transferir a título oneroso o gratuito su crédito aún sin consentimiento del deudor, siempre que el crédito no tenga carácter estrictamente personal. Acá vamos a ver después, en esta parte, los créditos que tienen carácter estrictamente personal, o que su transferencia no esté prohibida por la ley. Acá están los créditos
cuya transferencia, algunos de los créditos cuya transferencia está prohibida por la ley, y también aquellos en los cuales las partes hayan pactado que no iban a cederse, porque las partes pueden hacer eso en el acto jurídico, en el contrato. Pueden acordar una cláusula que diga que ese contrato no podrá ser cedido a terceros. Y acá hice una lista para que tengan presente de cuáles son algunos de los créditos que tengan carácter estrictamente personal. La doctrina paraguaya habla de ciertos atributos de las personas, como el nombre, el domicilio, la capacidad, o sea, son derechos que no podrían ser cedidos. Se mencionan también derechos personales que dan nacimiento a derechos pecuniarios como el usufructo de bienes de los hijos menores que hacen los padres, o el crédito por alimentos, o el derecho de revocar, donaciones por ingratitud, o el derecho adquirido por pacto de preferencia a la compraventa, o el crédito por jubilación, y el crédito por cobrar una pensión, o el subsidio por maternidad, o pensiones por invalidez. Por lo tanto, hay ciertos créditos que son estrictamente personales y que estarían ajenos a la cesión. Y después tenemos créditos, una lista, no es la única. Créditos que están establecidos tanto en el Código Civil como, fíjense acá, el Código Laboral. También prevé que no podrán ser objeto de compensación, venta o cesión el preaviso y las indemnizaciones que tratan los artículos anteriores. Y acá eché una lectura después a todos estos artículos. Hay otros, por supuesto, que habla de que hay créditos que no pueden ser cedidos, no pueden ser transferidos a terceras personas y que por lo tanto van a tener que ser reclamados solamente por los acreedores originarios. ¿Cuáles son los efectos entre las partes? En primer lugar, cuando hablamos de efectos entre las partes, cedente y cesionario, tenemos que ver que el principal efecto es el de la traslación o transmisión de ese rol activo de una obligación del cedente al cesionario. Esta traslación o transmisión del crédito otorga al nuevo acreedor todas aquellas acciones que correspondían originariamente al acreedor primigenio, al cedente, así como la fuerza ejecutiva del título, si el título tuviera esa fuerza ejecutiva. También, lo habíamos señalado ya, incluye los privilegios y los accesorios del crédito. Con respecto a la responsabilidad del cedente, acá hay que partir esta responsabilidad del cedente si el crédito que cede fue a título oneroso o a título gratuito. Si fue a título gratuito, el cedente no responde ni de la existencia, ni de la legitimidad del crédito, ni de la solvencia del deudor, salvo que expresamente las partes hayan pactado que se iba a responder. Si no pactaron, de nada responde el cedente. ¿Por qué? Porque el cesionario no pagó. Es decir, porque obtuvo básicamente un regalo. Por lo tanto, el cedente no va a responder ni de la existencia, ni de la legitimidad, ni de la solvencia del sujeto obligado. Pero si la cesión fue a título oneroso, el cedente sí va a responder ante el cesionario de la existencia del crédito, de la legitimidad del mismo, es decir, va a responder por evicción en caso que ese crédito no exista o no sea legítimo. Pero no responderá, obviamente, de la solvencia del deudor cedido ni de los fiadores del deudor cedido. Y con respecto a terceros, tenemos que mencionar que tercero al acto de cesión son todos salvo el cedente y el cesionario. Por lo tanto, el mismo deudor cedido va a ser un tercero. En este caso, él va a tener un nuevo sujeto acreedor que con respecto a él se va a cerrar el círculo, cuando le notifiquen a este deudor cedido y él va a tener que pagarle al nuevo acreedor las acreencias correspondientes. Y con respecto a terceros que no sean el deudor cedido, podemos mencionar en este caso los casos de cesión legal o cesión por sentencia judicial. Hay cesión legal o cesión por sentencia judicial cuando se producen principalmente pagos con subrogación. Sea, por ejemplo, cuando un deudor solidario o un codeudor de una obligación indivisible paga la deuda, entonces automáticamente por imperio de la ley se le transfieren a él el rol de sujeto acreedor, descontando obviamente su parte en la deuda.
o el caso de pago con subrogación hecho por un tercero. En este caso podría ser un tercero no interesado en la obligación o mismo un tercero interesado en la obligación, como el caso de un fiador, en el cual estos terceros, sin interés o con interés, pagan la obligación y por lo tanto se le transmiten a ellos el rol de acreedores originarios, convirtiéndose en nuevos acreedores. Pasemos ahora a la cesión de deudas. Habíamos visto cómo una persona transfería la cesión o cómo transfería sus créditos, el rol activo. Ahora vamos a ver cómo se transfiere una deuda. Y la pregunta sería, ¿cuándo uno querría transferir una deuda? Hay muchos casos en los cuales se produce la transferencia de deuda. Vamos a ver acá, en el transcurso de los siguientes minutos. En primer lugar, tenemos que señalar que la cesión de deudas también es un acto jurídico de un carácter eminentemente contractual con algunas variables interesantes vinculadas al delegado, delegante y delegatario, que así se llaman en el ámbito de la delegación, por ejemplo. Es decir, en el ámbito de quien transfiere la obligación, de quien recibe el carácter del nuevo obligado y del acreedor, que tiene que estar ahí expectante, en donde sí ya va a formar parte del acto de cesión de deuda. En el acto de cesión de crédito, el deudor no formaba, acá vamos a ver que el acreedor sí forma. Decíamos que la cesión de deuda es un acto jurídico, de carácter eminentemente contractual también, por el cual un tercero extraño a la relación jurídica obligatoria originaria se constituye en nuevo deudor para pagar al acreedor, sea que reemplace y sustituya al deudor originario, sea que se obligue conjuntamente con él. Esta cesión de deuda la vamos a analizar desde dos o a través de dos instituciones distintas. La delegación, que puede ser perfecta o novativa, o imperfecta o acumulativa, y la expromisión. Brevemente referir que esto tuvo un antecedente ya en el Código Civil alemán, en donde se establecieron ciertas maneras que se podía producir un cambio de deudor sin extinguir la obligación originaria. Y en nuestro código, como les dije, tiene una regulación puntual según se trate de delegación o según se trate de expromisión. Vamos a verlos por separado. Hablando de delegación, podemos decir que esto está definido en el artículo 538, donde nos dice, si el deudor asigna al acreedor un nuevo deudor, el cual se obliga para con el acreedor, el deudor originario no queda liberado de su obligación, salvo que el acreedor declare expresamente que lo libere. Sí, hago un paréntesis acá para comentar una situación. Si el acreedor libera de la obligación al deudor originario, la delegación se llama perfecta o novativa. Si no lo libera, se llama imperfecta o acumulativa. En ese caso, si no libera, los dos deudores, el originario y el nuevo, van a responder ante el acreedor originario, que de hecho no va a cambiar. Pero no en forma solidaria. Fíjense lo que dice. Sin embargo, el acreedor que ha aceptado la obligación del tercero no puede dirigirse contra el delegante en la figura de la delegación es el deudor originario si antes no ha requerido al delegado. Si antes no ha requerido al delegado. Es decir, no puede reclamarle al deudor originario si antes no le ha reclamado al nuevo deudor. Esta es una particularidad de la delegación imperfecta o acumulativa, que es lo que vamos a entrar a ver ahora. Estas son las denominaciones que vamos a usar, como les dije, en este tipo de cesión de deuda. El deudor originario se llama delegante, el nuevo deudor se llama delegado, el acreedor, el Código Civil lo llama delegatario. La particularidad acá, repito, es que el delegatario, el acreedor, tiene que prestar su conformidad
para que el delegante transfiera su obligación al delegado. ¿Por qué? Porque el acreedor confía o puede confiar en su deudor. Acuérdense que crédito es una palabra que viene del latín credere, que significa creer. El acreedor cree que su deudor le va a pagar. Por lo tanto, como cree que le va a pagar, aspira a que le pague llegado el momento del vencimiento. Y tiene que estar muy convencido el acreedor que el nuevo deudor, es decir, el delegado, va a tener esa misma solvencia personal, moral, patrimonial, etcétera, para pagarle. Por lo tanto, si el acreedor no cree que el nuevo deudor le vaya a pagar, puede rechazar la operación y la delegación no se produce. Pero si el acreedor ve que su deudor originario está en una situación patrimonial calamitosa y le ofrece un nuevo deudor, un delegado, el acreedor podrá estar muy interesado en recibir este nuevo acreedor, este nuevo deudor. Por lo tanto, acepta el delegatario al delegado y se produce la delegación. Fíjese entonces, como en este caso, la figura del delegatario, el hecho que el delegatario preste su conformidad es esencial a los efectos de concluir el negocio jurídico, el contrato de delegación, sea perfecta o imperfecta. Esto es lo que señalábamos hace un rato. El deudor originario no queda liberado de su obligación salvo que el acreedor declare expresamente que lo libera. Si declara expresamente que lo libera, estaremos en presencia de una alegación perfecta o novativa. Se llama novativa porque se produce una verdadera novación, es decir, hay un cambio del sujeto deudor, de un sujeto deudor antiguo por uno nuevo que lo reemplaza, y se hace la ficción que se ha generado una nueva relación obligatoria, por eso se llama novativa, porque viene de novación. ¿Qué pasa cuando se produce la insolvencia del delegado? Es decir, del nuevo sujeto obligado. Cuando el acreedor puede realizar estas reservas de derechos contra el delegado. Fíjense lo que dice el artículo 544. El acreedor que a consecuencia de la delegación ha liberado al deudor originario no tiene una acción contra él si el delegado se vuelve insolvente, salvo que haya hecho expresa reserva de ello. Salvo que haya hecho expresa reserva de ello. Por lo tanto, para tener acciones todavía contra el delegante, contra el deudor originario, hay que hacer expresa reserva de ello al momento de realizar el acto jurídico, porque si no se hace esa expresa reserva, ya se perderá esa posibilidad. ¿Qué nos dice el código también con respecto a la nulidad de la cesión al nuevo deudor? Nos dice algo que es muy gráfico, usa una palabra muy elocuente. El crédito originario revive, la obligación revive, vuelve a nacer. Dice, si la obligación asumida por el nuevo deudor respecto del acreedor es declarada nula y el acreedor había liberado al deudor originario, la obligación de éste revive. Pero el acreedor no puede valerse de las garantías prestadas por terceros. Es decir, esos terceros extraños a la obligación principal pueden considerarse liberados en las garantías que han prestado, salvo obviamente que esos terceros extraños vuelvan a constituir en beneficio del nuevo crédito sus garantías correspondientes, que es justamente lo que señala el 545. En todos los casos que el acreedor libera al deudor originario, se extinguen las garantías anexas al crédito, si aquel que las ha prestado no consiente expresamente en mantenerlas. ¿Cómo tiene que hacer entonces? Si existe ¿cómo tiene que hacer entonces el acreedor, digo, para conservar esas garantías? Una vez que se produzca esta cesión de deuda, se extinguen estas garantías, el constituyente de estas garantías, que puede ser el deudor originario o puede ser un tercero, sea que estas garantías sean reales o personales, pensemos siempre en hipotecas y prendas para garantías reales
y en fianzas para garantías personales, tienen que volver a ratificar la existencia de estas garantías para que ellas permanezcan vigentes a la nueva obligación una vez cedida la calidad de sujeto obligado al tercero. Repito, si no se hace esto, esas garantías habrán quedado extinguidas, esas garantías habrán quedado concluidas, se producirá la liberación de esas garantías, salvo que aquel que prestó esas garantías, sea el deudor originario o sea un tercero, expresamente consienta en ratificar y mantener esas garantías para el nuevo deudor obligado. Hablando de la delegación imperfecta o acumulativa, habíamos referido ya que en este caso el acreedor, llamado delegatario, aceptó al nuevo deudor, pero no liberó al deudor originario. Es decir, aceptó al delegado, pero no liberó al delegante. En ese caso, el delegatario, el acreedor, va a tener dos obligados. El delegante, deudor originario, y el delegado, nuevo deudor. Aunque estos no van a ser solidarios. Por eso el artículo 538 lo señala con toda claridad. Dice, sin embargo, el acreedor que ha aceptado la obligación del tercero no puede dirigirse contra el delegante, que es el deudor originario, si antes no ha requerido el cumplimiento al delegado, que es el nuevo deudor. Hay un caso que se llama delegación de pago, que es una situación prevista expresamente en el artículo 539, que implica que la obligación ya está vencida, está expedita para el pago, para ser pagada en la ocasión que corresponda, es decir, ya nada obsta a que el deudor vaya y pague. Este deudor originario le encarga a un tercero que vaya y proceda al pago. En este caso, el tercero, que también se llama delegado en esta situación, puede hacer dos cosas, o acepta o no acepta lo que el delegante le ha pedido, aunque fuera al mismo tiempo deudor de este último. Evidentemente entre ellos, entre el delegado y el delegante, hubo una conversación previa, hubo un trato previo, hubo un negocio previo, hay un motivo previo por el cual el delegante le pide al delegado que vaya a pagar su obligación. Y muchas veces el delegado debe también al delegante, es decir, es deudor del delegante. Y por lo tanto, en el marco de esa obligación es que el delegante le pide al delegado que vaya y pague una deuda suya, porque eso va a servir para minorar o para extinguir la obligación que tiene a su vez el delegado con el delegante. En este caso pueden pasar dos cosas, es decir, que el delegado vaya y pague directamente, con lo cual se producirá la extinción de la obligación que tenía el delegante con el acreedor, o le puede decir el delegado al acreedor que le va a pagar en el futuro con una nueva relación obligatoria que va a constituir el delegado con el acreedor. En este caso, esto puede pasar solamente si el delegante no lo ha prohibido. Es decir, el delegante puede prohibir que el delegado constituya una nueva obligación y solamente le puede hacer una alegación de pago directo. Lo que dice el artículo 539. Si el deudor ha encargado a un tercero efectuar el pago, podrá obligarse a favor del acreedor, salvo que el deudor lo haya prohibido. Es decir, si el deudor no lo prohibió, repito, el delegado puede hacer dos cosas: o ir y pagar, o ir y comprometerse a pagar en una nueva relación obligatoria. Pero si el deudor prohibió, puede solamente ir a pagar. Y dice el artículo 539, el tercero delegado, para efectuar el pago, no está obligado a aceptar el encargo, aun cuando sea deudor del delegante. Para ir terminando esta sesión de deudas, señalemos que existe la llamada expromisión. En la expromisión hay también un tercero que comparece a la relación jurídica obligatoria originaria. Acá no hay delegación del deudor. Este tercero asume solidariamente con el deudor originario el pago a favor del acreedor, salvo que el acreedor libere al deudor originario. Veamos lo que dice el 542.
El tercero, que sin delegación del deudor asume la deuda de este, queda solidariamente obligado con el deudor originario si el acreedor no declara expresamente que libera a este último. Si no se ha convenido otra cosa, el tercero no puede oponer al acreedor las excepciones fundadas en sus relaciones con el deudor originario. Puedo ponerle en cambio las excepciones que el deudor originario habría podido poner al acreedor si no son personales de este último y no derivan de hechos posteriores a la expromisión. No puedo ponerle la compensación que habría podido deducir el deudor originario, aunque se haya verificado antes de la expromisión. Una gran diferencia entre la expromisión y la delegación consiste precisamente en que en este caso el tercero pacta directamente con el acreedor y se constituye en deudor solidario del deudor originario, en codeudor solidario del deudor originario, salvo, repito, que el acreedor haya liberado al deudor originario. ¿Cuáles son los efectos de esta expromisión? Ya lo fuimos hablando. El acreedor tiene la facultad de liberar o no al deudor originario. En caso que lo libere, la relación obligatoria tiene un solo deudor con el cual continuará la relación. En caso que no lo libere, ambos deudores están solidariamente obligados al pago. En este caso, el acreedor puede formular el reclamo de pago a cualquiera de estos en el orden que prefiera o incluso a ambos si es que así lo desea. Para ir terminando esta lección de la cesión de deudas, tenemos que hablar de la asunción de deuda o promesa de liberación. En esta asunción de deuda o promesa de liberación, se realiza un convenio entre el deudor y un tercero, mediante el cual el tercero asume ante el deudor la obligación de liberarlo, pagando el crédito que éste tiene con el acreedor. ¿Cuál es la situación del acreedor antes de que se adhiera a la asunción? En este caso, el acreedor se mantiene ajeno a las negociaciones que hay entre el tercero y el deudor, en el marco de la promesa de liberación. Por ende, el acreedor es un tercero extraño y por tanto la relación obligatoria del acreedor con el deudor originario no sufre ninguna variación. Por lo tanto, también todo lo que hayan negociado el deudor y el tercero no es oponible al acreedor, es decir, no se le puede exigir nada, ya que el vínculo o la negociación se da exclusivamente entre el deudor y el tercero y el acreedor no tiene ningún vínculo con el tercero que está negociando con el deudor. Pero el acreedor puede adherirse. En caso que se adhiera a la negociación entre el deudor y el tercero, se hará irrevocable a su favor ese pacto que hicieron el deudor y el tercero. Es lo que dice el artículo 543 cuando nos dice, si el deudor y un tercero convienen en que éste asuma la deuda de aquel, el acreedor puede adherirse a la convención, obviamente si le conviene, caso en el cual será irrevocable la estipulación hecha a su favor. La solidaridad del tercero y del deudor en caso que éste no sea liberado. Fíjense lo que dice el 543. La adhesión del acreedor importa la liberación del deudor originario solo si esto constituye condición expresa de la estipulación o si el acreedor declara expresamente que lo libera. Acá puede pasar algo antes de entrar en la parte de solidaridad, quiero mencionar esto. El deudor originario y el tercero pueden pactar dentro de su contrato que la aceptación del acreedor implicará la liberación del deudor originario, como con una condición expresa. En caso que el acreedor acepte, el deudor originario se liberará. Si no pactaron, el acreedor originario, puede liberar expresamente al deudor originario. Si lo libera, obviamente, él es dueño y señor de sus intereses patrimoniales. Si no libera al deudor originario, el tercero quedará solidariamente obligado con dicho deudor originario. Es lo que dice a continuación en el 543. Si no hay liberación del deudor, queda este solidariamente obligado con el tercero. Ya para definir la asunción de deuda, promesa de liberación, digamos que también es un acto jurídico de carácter eminentemente contractual, independiente a la obligación principal, por medio del cual un tercero extraño a la relación jurídica
originaria se compromete con el deudor a liberarlo de la obligación que éste tiene sin que dicho tercero se obligue con el acreedor, quien no tiene participación en dicho acto jurídico, salvo que el acreedor se adhiera al acto jurídico formalizado entre el deudor originario y el tercero, en cuyo caso las prestaciones pactadas a su favor serán irrevocables para él, pudiendo exigir del tercero las prestaciones prometidas. El acreedor podrá liberar o no al deudor originario. En caso que no lo libere, el tercero quedará solidariamente obligado con el deudor originario. Y vamos ahora a la última lección de este encuentro, una lección corta, trata del reconocimiento de las obligaciones. Tenemos que señalar que normalmente las obligaciones que asumimos todos los días tienen alguna forma de evidenciarse o de materializarse. Uno las percibe, las ve, las palpa, incluso las siente a través de alguno de los sentidos. Estas obligaciones materializadas, evidenciadas, constituyen evidentemente un interés manifiesto de las partes, tanto el acreedor como el deudor, porque ellos quieren tener la prueba, en primer lugar, de la existencia y en segundo lugar, del alcance de esas obligaciones. ¿Por qué? Porque el acreedor sabe que es acreedor, que tiene una creencia, que puede exigir, cuándo puede exigir, cómo puede exigir, dónde le tienen que pagar, etc. Y el deudor lo mismo, es decir, el deudor quiere saber cómo se va a liberar, cuándo se va a liberar, cómo se va a liberar, etc. Pero hay veces, hay casos en los cuales la obligación no queda bien evidenciada, no queda bien probada. Por lo tanto, pueden haber dudas o sobre la existencia o sobre el alcance de esa obligación. Por ende, estamos en presencia ahora de lo que se llama reconocimiento de las obligaciones, que se dan a través de manifestaciones de voluntad realizadas normalmente en forma posterior al nacimiento de la obligación y por el cual el sujeto obligado especialmente emite una expresión de su voluntad, una expresión externa, dejando constancia de la existencia y del alcance de su obligación. Hay un artículo del Código Civil de Vélez que nos puede servir muy bien de referencia, trata expresamente. Otro artículo del Código Civil Argentino del 2015 y una referencia, no precisamente una definición, pero sí una referencia de nuestro Código Civil paraguayo. Vemos el artículo 718 del Código Civil de Vélez. Dice, el reconocimiento de una obligación es la declaración por la cual una persona reconoce que está sometida a una obligación respecto de otra. El artículo 733 del nuevo Código Civil y Comercial Argentino del año 2015 nos dice que el reconocimiento de la obligación, el reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad expresa o tácita por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación. Y nuestro Código Civil, sin definir, nos dice la promesa de pago o el reconocimiento de una deuda, no define, pero la refiere en forma inequívoca, exime a aquel a favor de quien se la otorgue de probar la relación fundamental. La existencia de esta se presume, salvo prueba en contrario, para que la promesa se convierta en causa de la obligación, debe consignársela por escrito. Entonces podríamos definir este reconocimiento de la obligación diciendo que es el acto jurídico de carácter comprobatorio por medio del cual un sujeto manifiesta su voluntad, asumiendo expresamente ser deudor de una obligación anterior en beneficio de otra persona a quien la tendrá como acreedor. Este reconocimiento de las obligaciones, según la doctrina, puede ser concebido entonces como una confesión de una obligación anterior, de ahí el carácter comprobatorio que señalábamos, carácter de dejar la prueba, la constancia fehaciente, o bien, dice Borda, como una fuente constitutiva de una nueva obligación. Según Borda, afirmaba que nuestro código, refiriéndose al Código de Vélez, ha adherido al primer sistema que es el clásico, artículo 718, que ya lo leímos previamente, y especialmente el artículo 723, o sea, el carácter comprobatorio que sirve como una confesión de una obligación anterior. ¿Cuáles son los caracteres del reconocimiento de las obligaciones?
En primer lugar, es un acto esencialmente unilateral, que lo realiza el sujeto obligado. En este sentido, tenemos que señalar que no se exige la intervención del acreedor, aunque puede darse perfectamente que también participe en el acto que instrumente ese reconocimiento. De hecho, va de suyo, es evidente que tanto el acreedor como el deudor negocian previamente, hablan previamente, se habrán emitido incluso documentos o manifestaciones previos por los cuales se han formulado ciertos reclamos y o se ha hablado sobre esta obligación y por lo cual finalmente se termina redactando un documento, hablemoslo así, un instrumento, en donde el sujeto obligado en un acto normalmente unilateral, aunque nada explica que no pueda participar el sujeto acreedor, en un acto normalmente unilateral decía, ese sujeto obligado manifiesta que reconoce ser deudor del sujeto acreedor. Con respecto a la irrevocabilidad o a la revocabilidad, tenemos que separar el tema según sea por actos entre vivos o por acto testamentario. Es irrevocable cuando es formulada por acto entre vivos y es revocable cuando es realizada a través de un testamento. ¿Por qué? Es revocable cuando es realizada por un acto entre vivos porque el acto jurídico se entiende que fue realizado a través de una manifestación inequívoca de voluntad, a través de la intervención de los elementos internos de la misma, discernimiento, intención y libertad. Hubo una expresión externa de esa manifestación, no hubo vicios del consentimiento como el error, el dolo o la violencia, por lo tanto, se entiende que si el acto fue completo, fue perfecto, fue carente de vicios, no puede ser revocado. Sin embargo, en el testamento, si bien también es un acto jurídico, implica una manifestación de voluntad, tenemos un artículo específico, el 2747, que nos dice el reconocimiento de una deuda hecha en el testamento es reputado como legado mientras no se pruebe lo contrario y puede ser revocado por una disposición posterior. Estamos hablando básicamente de un acto de disposición, un acto de disposición del testador que es dejado sin efecto por un acto contrario posterior hecho obviamente en otro testamento. El cuarto carácter se señala que el reconocimiento de una obligación es declarativo, no es constitutivo, es más bien hecho a los efectos de comprobar, por eso decíamos que es un acto comprobatorio, que declara la existencia ya de una obligación anterior y no precisamente la constituye. Y el último carácter que se señala es que no es formal, es decir, es un acto unilateral que puede ser realizado por el sujeto obligado con o sin la participación del sujeto acreedor, que no tiene una forma establecida puntualmente en la ley y que por lo tanto se puede hacer con cualquier tipo de formato externo, siempre y cuando se respeten las excepciones a la libertad de forma, que son, recordemos siempre, la firma del acto, el artículo 399, el doble ejemplar, el artículo 400, y la forma escrita del artículo 706, todos del Código Civil. Lo hablábamos recién, con respecto a las formas, y haciendo un resumen, podemos decir que puede ser constituido por actos entre vivos o por testamento, lo decía expresamente el Código Civil Argentino de Vélez. Puede ser hecho por instrumento público o por instrumento privado. Si es por instrumento privado, repito lo que acabamos de decir, dándole la forma que quieran, siempre y cuando se cumplan la firma, el doble ejemplar, si es que hay obligaciones recíprocas, si no hay, incluso se puede omitir eso, y forma escrita por el 706, pero recordar que la doctrina ha referido que el acto de reconocimiento debe realizarse en instrumento público cuando originariamente la obligación debía constituirse en ese tipo de documentos y se omitió realizar un instrumento público. También puede ser hecho en forma expresa o en forma tácita. Será expresa cuando el deudor manifieste una voluntad inequívoca y la asiente en un instrumento emanado al efecto, en donde diga claramente que él se considera obligado por una relación anterior ya
con el sujeto activo de la relación. Y será tácita cuando surja de ciertos actos inequívocos, como son, por ejemplo, el pago. El pago de la obligación se ha tomado como el acto de reconocimiento más inequívoco de una deuda anterior, porque quien paga es porque está obligado a hacerlo. Lo decía el artículo 721 del Código Vélez: el reconocimiento tácito resultará de pagos hechos por el deudor. Y la jurisprudencia ha sacado una pequeña lista que copié ahí, en donde ha resaltado que ciertos hechos también son tomados como reconocimientos tácitos de la obligación. Decía, tienen también ese efecto de reconocimiento tácito las gestiones iniciadas para determinar extrajudicialmente el monto de la deuda, la inclusión de las deudas en el inventario practicado en una sucesión, la manifestación hecha en el acto de protesta de un documento que se carece de fondos para pagar, la defensa de prescripción opuesta al cobro de una deuda, la manifestación hecha en el alegato de que existieron gestiones de avenimiento, el pedido de prórroga para pagar una obligación y la constitución de garantías relativas a una obligación anterior. Todas ellas eh, constituirían actos de reconocimiento tácito. Requisitos para realizar el reconocimiento de obligaciones. El artículo 719 del Código Argentino de Vélez nos decía: el acto de reconocimiento de las obligaciones está sujeto a todas las condiciones y formalidades de los actos jurídicos. Por lo tanto, tendríamos que tener como requisitos para este verdadero acto jurídico que el acto tenga un objeto lícito. Por lo tanto, si fuera ilícito, contrario a las morales, a las buenas costumbres, devendría evidentemente nulo. No puede realizarse un acto que contravenga este requisito del objeto lícito. Recordemos la prohibición del artículo 299 de tener objetos ilícitos, inmorales o contrarios a las buenas costumbres en los actos jurídicos, y la sanción de nulidad que prevé el artículo 357 para este tipo de actos. Por lo tanto, el primer requisito será que el objeto sea lícito. Que exista una manifestación de voluntad de quien reconozca la deuda, y que esa manifestación de voluntad responda a su intención real, exteriorizada, de modo a percibir lo querido por quien hace tal reconocimiento. Esta manifestación de voluntad obviamente tiene que ser exteriorizada sin ningún vicio de voluntad, de una manera idónea y clara, de modo tal a constatar que esa manifestación de voluntad responde realmente a la intención, es decir, a aquello que es querido por el sujeto por el sujeto obligado que está instrumentando la obligación. Y el sujeto tiene que ser un sujeto capaz. El acto de reconocimiento es un acto, se ha asimilado a un verdadero acto de disposición. Por lo tanto, se espera que quien formule el reconocimiento de una deuda sea un sujeto capaz, es decir, haya alcanzado la edad mínima legal y no haya sido declarado incapaz por un juez competente. Este acto de reconocimiento puede ser realizado por el sujeto obligado personalmente o incluso por un apoderado, en cuyo caso, de conformidad al artículo 884 de nuestro Código Civil, será necesario un poder especial, porque lo dice el inciso N, que se requiere tal para reconocer o confesar obligaciones anteriores al mandato. ¿Cuáles son los efectos de este reconocimiento de las obligaciones? Básicamente se han recogido estos dos. Sirve de prueba de la obligación principal, y al respecto de esta prueba tenemos que hablar de la prueba de la existencia de la obligación y del alcance de la obligación. Es decir, en este acto de reconocimiento de las obligaciones, las partes acreditan la existencia de esta obligación y también hasta dónde está obligado el sujeto pasivo. Normalmente, hasta qué punto está obligado el sujeto pasivo. Y el otro punto, o el otro efecto, es el de interrupción del curso de la prescripción liberatoria aún no cumplida. Lo dice expresamente el artículo 647, que la prescripción se interrumpe, inciso C, por cualquier acto inequívoco, judicial o extrajudicial, que importe reconocimiento del crédito por el deudor. Con esto damos por concluida esta breve charla sobre la cesión de crédito, la cesión de deuda y el reconocimiento de las obligaciones. Espero sinceramente que haya sido de provecho para todos ustedes y nos estamos encontrando próximamente. Muchas gracias.